Muy buenas tardes para todos los televidentes del canal CNC, Canal 97 y Canal 2. Bienvenidos a Azuquita Pa'l Café, programa de suemisera.com y El Poder de la Salsa. Hoy con un invitado especial, con un invitado de talla internacional. Desde Puerto Rico tenemos al maestro Jorge Maldonado. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, encantado de estar por aquí en el programa Azuquita para el Café y nada, encantado de estar aquí saludándolos a ustedes y a ese fabuloso público que está ahí escuchando y viéndonos. Más encantados nosotros y sé que los que están allá también oyendo parte de la historia de su vida, de parte de suemisora.com, que ya está cumpliendo 5 años. Agradecemos que usted haya aceptado la invitación de participar en este cumpleaños, de estar con nosotros en este momento tan bonito para nosotros, de tenerlo usted aquí frente a las cámaras de nuestros televidentes. Muchas gracias, de veras que sí, muchas gracias. Maestro, sabemos que usted es de Puerto Rico, de Santurce, Puerto Rico, pero creo que desde muy niño lo llevaron para Estados Unidos. Llegaron en un momento donde estaba el furor del rock y del rock and roll, pero vemos que usted es un exponente de la salsa. ¿Cómo llega como ese switcheo de coger este tema salsero? Bueno, siempre me gustó la música desde muy pequeñito y cuando nosotros estábamos en Puerto Rico, la música que predominaba era a través de las películas, era la música mexicana, Sí, señor, ranchera, toda la razón. Luis Aguilar, Tony Aguilar, Jorge Negrete, ya usted sabe, Sí. esa gente. Entonces, eh, nos trasladamos a Nueva York en pura época de los comienzos del rock and roll. Bill Haley, los Comets, Elvis Presley, los Everly Brothers, Chuck Berry, ya usted sabe, la locura Sí. del comienzo del rock and roll americano. Pero nosotros en la casa todavía, a través de la radio, en Brooklyn, Nueva York, escuchábamos la música mexicana y la música que nos pertenecía. No mucho de la música de Puerto Rico, más mexicana que nada. Pero después fue cambiando y la música del rock and roll también evolucionó y los años 60 ya trajeron la música de los ingleses, ¿no? La invasión Sí, de los Beatles. de los Beatles de Inglaterra, de los Rolling Stones, de los Deep Clark Five, bueno, todas esas agrupaciones. Y siguen los años corriendo y ya los afroamericanos también establecieron su música, R&B y soul, lo que le llamaban El soul. soul, S-O-U-L. Y yo un día le pregunté a mi papá, papi, pero los anglos tienen su música, los afroamericanos tienen su música, y hasta invasión de Inglaterra, ¿qué tenemos nosotros? Y me dice mi papá, ven acá, Ven acá. Ven acá. vamos a una tienda de discos. Y ahí me dice mi papá, mira por ahí. Y ahí yo descubro Sonora Matancera, Executivo y su combo, los comienzos del Gran Combo de Puerto Rico, César Concepción, la Orquesta Panamericana, todos los cantantes de la Sonora, Tito Sergio Puente, González, Tito Puente, Tito Rodríguez, que estaban Machito, todo. vigentes, toda esa gente, Machito, y Benny Moore. Y mi papá dice, no, no es Benny Moore, es Benny Moré, mira dónde está el acento. Ah, claro, Eh, porque estaba usted en Estados exacto, Unidos. el acento no era, Sí, para sí. mí, no era algo con que yo estaba acostumbrado. Entonces, Benny Moore, ok, Benny Moore. No, mi papá dice, no, tú eres latino, hay acentos en español. Benny Moré. Y cuando yo escuché ese disco, los agudos y los graves que tenía ese señor, eso fue para mí una revelación. Bueno, sigue evolucionando la música y ya para el año 65, 66 en Nueva York evoluciona lo que hoy conocemos como Boogaloo y Chingalín, Bugalú. que eran muy populares en esa época. Siguió evolucionando, después llegamos a la época de la salsa, por ahí por 70, Sí, señor. 72, por ahí. Aunque Richie Ray y Bobby Cruz habían llegado a Venezuela, si no me equivoco, en el año 62, 63, por ahí. Eran duros para el Bugalú, ¿no? Bueno, eran duros para la música de ellos, que se llama otra facción de la Otra música pasión de la música. que estaba popular en esa época, era el jala jala.
Sí, estaba pegándoles a la jala. Exacto. Entonces van a Venezuela y hacen una entrevista con un señor, con Fidias Escalona. Y él le pregunta a Bobby Cruz y a Richie Ray, bueno, ¿qué es ese ritmo que ustedes tienen? Eso está caliente, eso. No, estamos expandiendo a la música puertorriqueña, la música cubana, que ya se estaban cerrando ¿cómo se llama? La oportunidad para la música cubana llegar a Nueva York por la Revolución Cubana. Sí, señor. Se estaba desarrollando más en Nueva York y en Puerto Rico. Y eso fue lo que le contestaron. Pero Fidia le dice, no, pero ese ritmo está sabroso, tiene mucha salsa, mucha salsa. Y tengo entendido que a través de Fidia Escalona fue la primera vez que se utilizó la palabra salsa, aunque se había utilizado en discos muchos años antes, en los Claro que años sí. 30, en los años 50. En los 60 también. Exacto, se había utilizado la palabra salsa en discos, pero que no le habían puesto ese nombre al género, ¿no? Que no era género, era una combinación de muchos ritmos cubanos. Entonces, para ponerlo todo bajo una sombrilla, que el público general, no solamente los latinos, pero el público mundial lo reconociera internacionalmente, lo identificaron. Pacheco y Masucci. Con la Fania hicieron dicen que Jerry Masucci, pero Jerry Masucci no sabía nada de salsa. Esa palabra era extranjera. Para mí que fue Johnny Pacheco, Johnny Pacheco que le puso ese nombre y la internacionalizaron. Entonces, yo me crié dentro de todo eso, llegando a Nueva York, Brooklyn, Nueva York, en el 56, me crié dentro de todo eso y vi la evolución del bugalú, el chingalín, el R&B, de diferentes ritmos, el rock and roll, que yo corría. En 1956 me apuntaron a la escuela, yo llego en el septiembre, ahí es cuando comienzan las clases en Nueva York, y yo corría de la escuela a las 3 de la tarde, a las 3 y 5, ya estaba plantado frente al televisor, viendo American Bandstand con Dick Clark, y eso era una locura porque el rock and roll era una locura en ese entonces. Y ahí fue donde yo evolucioné del rock and roll, de R&B a la invasión de Inglaterra, pero después descubriendo las raíces mías. Su identidad. A través de mi papá, y seguí por ahí. Por ahí fue que se encaminó. Exacto, encaminando con grupos locales, con grupos de renombre, grupos que ya habían grabado, aunque yo no había grabado con ellos, pero siguió la cosa por ahí. Bueno, y en este momento tiene memoria del primer tema no grabado, sino que usted le toca interpretar para un público en específico. Bueno, en el 1968 yo me ubico en una orquesta que ya había grabado con la Fania. El señor se llamaba George Guzmán y había grabado 2 LP con Fania. El cantante se le va. Yo tenía un amigo que estaba tocando bajo con George Guzmán y él me invita, me dice, mira, a Georgie le hace falta un cantante, quiere cantar. Vamos para allá, vamos a ver. Y me ubiqué a la orquesta de George Guzmán como por año y medio por ahí. Y él tocaba un tema que me acuerdo, uno de los temas, 2 temas. Uno era Chango, baila mi guaguanco, Chango, baila mi guaguanco. Y el otro era Ya tuve campeón, cómo se come el camarón, camarón. Esos eran 2 temas que me acuerdo, no me acuerdo de muchos más, con George Guzmán, pero de ahí brinco a otras orquestas y así siguió. Yo como caleño crecí con la Sonora Matancera, y eso era toda la Sonora Matancera, y por supuesto pues ahí estaba Mala Mujer, y ahí va varios temas. O sea que para mí es un honor tenerlo a usted aquí porque yo crecí con usted. ¿Sí? Gracias, no, gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue eso de que usted escuchaba la Sonora Matancera y después estar en la Sonora Matancera? ¿Qué se siente? Bueno, fue una historia muy interesante porque para el año 70 la evolución fue así, fue con grupos locales, después formo mi propio grupo, después me ubico a un grupo que se llama La Neoyorquina, después me ubico a
Herbie Olivieri, la orquesta Olivieri, que tuvieron 2 o 3 cositas pegados también aquí en Colombia. Nunca grabé, pero me ubiqué a la orquesta. Estuve con la orquesta un tiempito. De esa orquesta a Bronco, de Bronco a Nelson Feliciano y de Nelson Feliciano a la Sonora. Pero que cuando yo estaba con Nelson, mi papá tenía una bodega, una tiendita, ¿no? Que vendía sus productos y eso. Pero que me tenía que llevar, él vivía cerquita a la bodega, pero me tenía que llevar a mí a la otra parte de Brooklyn, entonces retornarse. Una vez estábamos caminando rumbo a la casa donde yo vivía y teníamos que ir por un lugar que se llamaba la avenida Pitkin. Pitkin y Saratoga, estaba el Teatro Lois aquí y al lado izquierdo estaba la Casa Borinquen. Casa Borinquen, eran como las 7:30, 8. Y yo paro como a 3 carros antes de la luz, que yo estaba manejando, mi papá estaba de pasajero, y me paro y veo hacia la Casa Borinquen y le digo, papi, mira, 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 la Sonora Matancera. Y él me dice, ¿cómo tú sabes? Pues ya yo había tocado con ellos cuando yo estaba con Olivieri y con otro grupo al lado en el New York Casino, en el Club Cabo Roeña. Me dice, sí, yo le digo, sí, sí, mira, está Rogelio, está Caíto, está Calixto, yo los conocía todos de nombre ya. Me dice, ah, sí, ah, qué bueno. De buena primera, sí. Eso fue en el 75. Yo tenía 24 años. Un capricho, ¿no? De un joven de 24 años. Yo le digo a mi papá, de buena primera, le digo, un día yo voy a cantar con esa gente. Me dice mi papá, ¿tú crees? Y yo digo, sí, un día yo voy a cantar con esa gente. Me dice, ah, bueno, mijo, mucha suerte. No, no me podía decir más nada porque imagínense, 24 años yo diciendo una cosa así frente al viejo. Mucha suerte, me dijo. Entonces, así siguió el tiempo, eso fue en el 75, marzo, abril, por ahí. Yo estaba con Nelson en el mes de agosto. Me dice, Jorge, quédate con la orquesta, 2 o 3 bailes que tenemos. Yo tengo que ir con la Sonora a México y vengo para atrás en septiembre, primera semana de septiembre. Bueno, sucedió así, él se fue el mes de agosto, vino para atrás en septiembre, me preguntó cómo va todo, cómo fue todo, y yo, todo bien, todo chévere. Me dice, mira, en diciembre tenemos unas cuestiones ahí, 2 o 3 bailes, quédate tú con el grupo, vas a los lugares, tú te cobras el dinero y nada. Yo me tengo que ir con la Sonora otra vez en el mes de diciembre, porque en agosto habían conseguido contratos para diciembre. Se fue Nelson otra vez. Eso fue para diciembre del 75. Cuando regresa, en enero del 75, me llama, Jorge, ¿cómo fue todo? No, Nelson, todo bien, todo chévere. Me dice, mira, Huelfo Gutiérrez, uno de los cantantes de la Sonora, sí. se quedó en México, le ofrecieron unos contratos allá y él formó grupo y se quedó. ¿Tú quieres cantar con la Sonora? Ay, qué madre. Y en ese momento, bueno, todas las emociones, el corazón subió, bajó, se puso en su sitio, bla, 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 pero dentro de 5 segundos le dije, claro, claro que sí, eso sería un sueño para mí. Me dice, ok, yo voy a hablar con Rogelio para ver de un ensayo. Mientras tanto, aprende de este tema, este tema. Me dio como 10 temas. Que ya te lo sabías casi todos. Que yo lo sabía, pero Sí. necesitaba los discos para aprendérmelo bien, escribir la letra, aprendérmelo bien. Esta fue la primera semana de enero. La segunda semana de enero ya se arregló el ensayo, fue martes o miércoles, no me acuerdo. Y yo en el invierno, como había mucho frío, yo tenía una barba completa. Y voy al ensayo los números, me dice Rogelio, joven, te canta muy bien, que quisiera trabajar con la Sonora Matancera. Y yo digo, sí, don Rogelio. Por supuesto. Por supuesto, sería un sueño vuelto realidad para mí. Siempre he soñado cantar con la Sonora. Me dice, ah, pues muy bien. Tenemos este fin de semana, ya comenzamos en el New York Casino, tal hora. Pero usted ve a aquellos señores que están allí, y señaló a uno por uno, el Lino Fría, el Pidio, todo el mundo. Y yo digo, sí, yo lo veo. Me dice, ¿usted ve alguno de esos con patilla? Patilla era la barba.
No había que decir mucho, ¿no? Y yo le digo, no, Rogelio, yo no veo a Ninguno. nadie. Me dice, pues la próxima vez que yo lo veo, usted, por favor, se me quita la patillita esa. Y yo le digo, sí, no se preocupe, Rogelio, que la patilla no va a estar la próxima vez que usted me vea. Y así mismo fue, Una experiencia, 14 de enero del 1976, sí, señor. en el Me New York imagino la Casino. disciplina de la Sonora. Claro, eso era parte de la imagen de la orquesta. Y él quería mantener esa imagen. Y alguien con una chiva, con una barba, ¿Qué te creías? Maestro, eso no va. y a ver, cuando ya estabas en la Sonora, tú ya habías venido a Colombia, o sea, no con ellos, de pronto en un viaje de turismo o de negocios, o a través de la Sonora viniste por primera vez a Colombia. Fue la primera vez que vine fue con la Sonora. Yo nunca había viajado a Cuénteme, Colombia. ¿qué sintió estar por primera vez aquí en Colombia con Bueno, ellos? siempre me habían hablado, la Sonora me habían hablado de 3 países, que eran buenísimas plazas y los conocían a ellos De Peapa inmensamente. México, Venezuela y y Colombia. Colombia. Y cuando yo llegué aquí a Colombia, que fue el primer, bueno, no fue el primero porque yo había venido, fue una gira y Colombia fue el último país porque no podíamos ir al Perú. Hubo un conflicto ahí que no se pudo resolver con los promotores en Perú y no pudimos ir al Perú. Era una gira de 7 semanas, comenzando en Miami, República Dominicana, Curazao, Venezuela, otra vez a Curazao, viniendo a Panamá, fuimos a Panamá, después Ecuador, y de Ecuador estamos supuestos a venir al Perú. Perú no sucedió, pero el empresario, que era un colombiano que vivía en Caracas, se llamaba Guillermo Arias Ángel. Y Guillermo Arias hizo una llamada rápidamente, mira que tengo, y pudimos llegar a Colombia. Estuvimos en Bogotá, también en Cali. Fue la primera vez que yo fui a Cali. Y esa estadía en Cali, en ese entonces, que fue en octubre, nos arreglaron unas cosas para venir otra vez en diciembre. Y pudimos venir otra vez para la Feria de Cali en el 1976. Que yo nunca había visto 100.000 personas. Yo nunca había visto olas de gente. Cuando yo digo olas es que estaban tan apretados que no se podían mover. Cuando alguien hacía así, era una ola de gente que hacían así. Yo nunca había visto olas de gente. Y ahí en Cali lo vi. Me imagino la emoción, todos los nervios. Fue increíble porque todavía a mí me resaltaban los nervios del cantar. Ya se me han ido bastante, todavía de vez en cuando. Maestro, Pero no tanto. un consejo para estos cantantes que están apenas empezando, ¿cómo hacen para mantener ese timbre de voz que tenés todavía, un registro tan bueno, a pesar de que sí ya tiene buen tiempo en esto? Bueno, yo he trabajado desde muy joven para llegar a esta etapa. Yo no sabía si iba a llegar, pero he trabajado por si llegara. He trabajado desde ese entonces. Yo hace 50 años que estoy tomando el té ginseng. Yo hace 25 años que estoy tomando té verde. Yo no Escuche, consumo nada de droga, ni superfaciente, ni nada de eso. No fumo. No bebo alcohol en exceso. Claro, en una cena, Social, un vasito de vino social, una cervecita que lo toma cualquiera. Pero cuestión de excesivamente tomar, no lo hago ni nunca lo he hecho. Entonces, ahí tienen los frutos, vea, un consejo ese para registro a que estas tiene. alturas he llegado. Un consejo para todos los jóvenes. Para todos los jóvenes, muy juicioso. Tengan mucho cuidado con lo que consuman, tengan mucho cuidado con lo que beban, tengan mucho cuidado con la gente que les rodea, que trabajen en su oficio, sea la música, sea ingeniería, sea maestría, lo que sea, pero que trabajen juiciosamente al completar sus tareas. Y nunca, no se olviden que nunca, todos los días uno está aprendiendo algo.
La enseñanza no para, jamás. Sea del sujeto y la rama que usted ha escogido u otra rama de algo diferente que le va a captar el interés más tarde en su vida. Siempre se aprende algo todos los días. No vayan a fallar de aprender algo todos los días. Muy buen consejo, maestro, muchas gracias. Maestro, aquí tengo un LP que es el que tienen casi todos los coleccionistas. Tenemos aquí. Este es un trabajo con el conjunto Guajiro. Así brevemente, cuéntanos de ese trabajo si tienes memoria. Sí, claro que sí. Eso cuando yo me salí de la Sonora Matancera, Roberto Torres me ofreció grabar un LP con él y yo le dije, bueno, sí, claro, me encantaría. Y nada, se hizo y de ahí se hicieron uno en vivo en el Club 80. Se hizo un homenaje a Rafael Hernández en estudio también con otros artistas de la SAR, la India de Oriente, Miguel Quintana, Roberto Torres, Ahí también estaba Fernando Lavoy, Papaíto, estaba Chocolate Almenteros claro, también. Chocolate Almentero en la trompeta, bueno, el elenco completo de la Sí, SAR. señor. Y nada, de ahí brinqué a otras orquestas y la trayectoria siguió de ahí en adelante. ¿Algún tema en especial que usted nos quiera recomendar de ese trabajo? Bueno, el más que se pegó de todo esto fue Yo Tengo Pena, que fue el favorito mío de SLP y favorito ostensiblemente de muchos del público, que ustedes fueron los que hicieron eso famoso, no yo solamente lo grabé, ustedes lo tocaron, ustedes lo bailaron, gracias a ustedes. Maestro, nosotros quedamos muy complacidos que usted nos haya acompañado esta entrevista para todos los televidentes de CNC en su programa Azuquitar para el Café, porque usted es un hito, realmente es una persona de mucha trayectoria que sigue vigente y sigue colocando a gozar a las personas, a bailar. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros Encantado. estamos muy agradecidos. Gracias por la invitación, de veras. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Maestro. Encantado. Bienvenido a Colombia las veces que quiera. Muchas gracias. Esta es su otra patria. Muchas gracias, hermanito. Muy amable, maestro. Gracias por estar con Encantado. nosotros. Gracias a todos ustedes. Chao. Bendiciones. Amén.